Vamos a tener nuestra primera charla del día con Gustavo Grobocopatel. Vamos a charlar con él, que hace mucho tiempo que queremos entrevistarlo y que está presentando un libro y nos sirve para ponernos a charlar de muchos temas. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Carola, Tomás, Sofía, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Primero estábamos discutiendo acá fuera del aire, nos vas a decir quién ganó la discusión. ¿Es Grobocopatel o Grobocopatel? Es la segunda manera, Bien, tenía Ganó razón. pero Carola. aceptamos Ambas. cualquier alternativa, basta que sea dicho de corrido. Claro, está bien, está Que ya bien. es Que bastante. ya es bastante. Aceptamos, pero no juzgamos. Maravilloso. Gracias, Gustavo, entonces. Estás presentando un libro. ¿Por qué escribir un libro? ¿De dónde nace? Bueno, en mi caso, escribir el libro significa poner afuera de uno y ponerlo disponible para compartir eh, cosas que creo yo que pueden servir para inspirar a otros o para reflexionar juntos o para disparar temas Ujú. de interés sobre, en este caso, cosas del campo, pero también del país, de la política, de la gestión de las empresas, del Ujú. rol de las empresas. Bueno, ahí está el libro para, ojalá que despierte interés y espacios de conversación, ¿no? Ujú. Sobre estos temas. ¿Ya salió? Cuando uno, sí, ya salió, ya está en las librerías. Cuando uno tiene las cosas adentro de uno, es como que quieren salir, ¿viste? Es como que te estallan, Mm, ¿no? Cuando la pones en un libro, yo también soy músico y me pasó lo mismo sí. haciendo discos, tengo unos 5 discos editados, es como que lo pones afuera y ya camina solo, no depende más de vos. Es de otros. Ujú. Entonces eso es de otros y camina, tiene su propia vida, ¿no? Es como que ¿Qué, las cosas tienen su propia vida sin depender de vos. qué recorrido haces en el libro? ¿Qué contás? ¿La visión del campo desde tu historia personal o por dónde va? Se llama Desde el campo, ¿cierto? Sí, mira, es una conversación con Luciana Vázquez, Ujú. donde si bien hay una especie de orden cronológico, en realidad la conversación no lo respeta porque la conversación misma va llevándonos por otros caminos ¿Lo perdimos? Ahí está. eh, Estamos que con las problemas dejamos, de esas conexión. derivadas las deja. Si me escuchás bien, yo te escucho bien a Ahora te vos. escucho perfecto. ¿Nos contabas? Sí, te decía que empezamos a conversar y esa Mm, conversación va llevando a otros lugares y de alguna manera se van entrelazando los 40 años que yo tengo como ingeniero agrónomo de ujú. profesión, 40 años desde que que fundamos con mi padre la empresa y 40 años de democracia. Entonces, los temas personales de la empresa y del país se van entrelazando en las historias que vamos contando, ¿no? Ujú. ¿Incluye la situación actual de la empresa que fundaron con tu papá hace 40 años? Mirá, el ¿Ya se libro llamaba fue Los hecho Grobo en antes, no ese es el libro momento? que lo estamos. Bueno, no, antes de los 40 años había una sociedad que tenía mi padre con sus Sí. hermanos, que se llamaba Grobocopatel Hermanos y que, bueno, todavía sigue siendo de unos primos míos. Ujú, Nosotros lo fundamos y le pusimos los Grobo. ujú. Pero la realidad es que el libro empezamos a escribir este libro hace 2 años, un poco más de 2 años, y lo terminamos el año pasado. No es un libro que busca explicar o que tiene como centro la crisis financiera de los Grobos, etcétera, Ok. etcétera. Entonces ha sido una casualidad, ¿no? Y de hecho cuando ocurrió esta crisis nosotros releímos el libro y decidimos no tocar nada de lo que estaba escrito Ah, y hay una pequeña referencia, digamos, en el prólogo y en el epílogo, pero son pequeñas referencias sobre el tema, ¿no? ¿tuvo que ver con eso Así que que se el demorara un poco libro la publicación? sí se retrasaba unos 6 meses la Ok. salida del libro, básicamente por eso, pero no porque haya
haya en el libro una intención de explicar lo Claro. que está pasando o nada de eso. Ok, ok. Quiero meterme un poco en la crisis financiera de la que hablas de los Globo, porque por supuesto cuando contábamos que íbamos a charlar con vos generaba interés también conocer esa situación actual. Fue noticia a fin del año pasado, si no me equivoco, en diciembre del 2024. Y ahí todos supimos también que ya hace un tiempo vos y tu hermana tenían solo el 10% del capital accionario y que el resto era de capitales privados que habían llegado a la empresa. ¿Por qué y cuándo tomaron esa decisión? ¿Era una búsqueda? Sí, y fue una búsqueda. Nosotros desde hace unos 20 años iniciamos con mis hermanas un camino de ir profesionalizando la empresa, incorporando socios y que tenía como destino justamente darle la libertad a cada una de las familias que hagan su propio camino. Y eso lo hemos ido logrando y hace unos 8 años algunas hermanas ya no son más socias, nosotros tenemos una pequeña parte del capital accionario y ninguna, digamos, responsabilidad operativa Ujú, en la compañía. Eh, Eso viene de una idea que teníamos en la familia de que, bueno, que cada familia debería tomar su propio camino, con sus propios intereses, sus propias limitaciones, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, cada una de la familia de mis hermanas tienen sus propias empresas, son ujú, productores agrícolas o agropecuarios, y cada una tiene su, su propia estrategia y visión del tema. ujú. Y la relación familiar es una relación extraordinaria. Este, quizás si hubiésemos estado todos juntos, la relación no hubiese sido tan buena, y básicamente porque el trabajo de las nuevas generaciones estaba condicionado por lo que habíamos hecho los padres o los abuelos. Claro, claro. Entonces, bueno, es un camino que fue planificado hace muchos años. ¿Y qué pasó con los Globo, Gustavo? ¿A qué le atribuís vos la crisis financiera y cuánto se lo atribuís al contexto o cuánto a las decisiones propias? Imagino que hay un poco y un poco. Exactamente lo que decís vos, hay de todo, un poco, y cada uno puede mirar la historia de distintas maneras, pero digamos, tienen que ver con cuestiones del contexto y obviamente con cuestiones particulares de la empresa, ¿no es cierto? Que no supo manejar las restricciones y los problemas que se le fueron presentando De de hecho, la forma que habría que haberlo hecho. sabés que en paralelo se dio y todavía se está dando, de hecho, este año la crisis, crisis similares en otras empresas del agro. Y se lo señaló bastante a los empresarios de este rubro por haber apostado, si querés, a una devaluación o a que iba a ganar las elecciones Sergio Massa en su momento. Inclusive algunos No, funcionarios hablaron de eso. no, eso puedo decirte que es falso totalmente, ¿no? Ujú. Inclusive en algún momento una referencia del presidente, digamos, en un discurso, bueno, sobre un asesoramiento que tuvimos que nos indicó eso. De ninguna manera, nunca tuvimos un asesoramiento de la persona que él indicó, y menos aún apostar a este tipo de cosas. Las gestiones de las empresas manejadas por fondos como son los socios de los Globos, los accionistas de los Globos, son muy profesionales y no hacen ese tipo de jugadas especulativas. Ok, ¿y vos cuán involucrado, decías, ya no tenemos funciones operativas, pero cuán involucrado estás en la resolución de esta crisis? De hecho, esta semana volvió a ser noticia, entiendo, porque los Globo pidió el procedimiento preventivo de crisis. Si los Globos entró en una crisis financiera, y lo que está tratando de hacer es buscar nuevamente de reactivar la compañía de una forma más sana de la que venía llevando adelante, de tal manera de poder honrar los compromisos con todos los acreedores. Yo creo que ese camino, digamos, está claro, se está implementando, y yo tengo obviamente confianza y expectativa de que eso va a ser así. Gustavo, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda. ¿Cómo estás? Vuelvo al tema que hablaba recién con Carola respecto a lo que pasó no solo en su empresa, sino en varias del sector. ¿Hay algún tipo de autocrítica respecto de algo que también se habló bastante, que es que muchas de las empresas del agro estuvieron
Tal vez por coyuntura, tal vez por costumbre o lo que había pasado en los últimos años, más enfocadas en lo financiero que en lo productivo. Y que ahora con un cambio de gobierno, con un cambio de reglas, eso dejó en evidencia algunas cuestiones. ¿Hay algo de eso y hay alguna autocrítica si es que haya ocurrido algo así? Bueno, involucrada en lo financiero sí, porque obviamente Argentina es un país que no tiene mercado de capitales, los préstamos tienen tasas de interés muy altas, en ese sentido sí, pero no en el sentido de que hayan especulaciones financieras, al contrario, digamos. Las empresas en general que entran en crisis de este tipo entran en crisis porque tienen endeudamientos altos y los resultados operativos de las compañías no pueden pagar los intereses. Entonces es un endeudamiento que no disminuye, que aumenta en muchos casos y que la única manera de reducirlo es con aportes de capital de los accionistas. Entonces, sí hay un condicionamiento de lo financiero, pero no por los motivos que se dicen públicamente. No es porque se especule financieramente, sino porque estamos complicados por el alto costo que tiene la deuda o el crédito en la Argentina. Ujú. ¿Y cómo te pegó desde lo personal, Gustavo, la crisis financiera de la empresa? Muchísimo, Carola. Muchísimo, porque a pesar de no tener responsabilidad, digamos, ni económica ni operativa, la empresa es como un hijo, ¿no? Ujú. Es decir, fue casi todas las personas de la empresa fueron, digamos, tomadas o reclutadas durante la gestión que yo estuve, los negocios, las plantas de silo, los ladrillos, y todo lo que es soft también fueron sistemas, etcétera, etcétera. O sea, cada rincón de la empresa tiene para mí un sentido y un significado especial, un esfuerzo especial, mío y obviamente de muchísima cantidad de gente, ¿no? Que participó junto conmigo del desarrollo de la empresa, con lo cual uno lo ve esto con dolor. Además, en el caso de los globos, detrás de los globos, la visión era una gesta realmente, y sigue siendo también una gesta de transformación del interior de la Argentina. Bueno, creo, Carola, vos sos de tejedor, ¿no? Sí. Entonces, esa transformación del interior, de los pequeños pueblos donde nosotros vivimos, era lo que perseguíamos. Ujú. Y perseguimos las familias también, porque cada una de mis hermanas y sus familias persiguen lo mismo hoy desde las empresas donde están desarrollando su actividad. Entonces, bueno, todo eso tiene un poco de dolor, de tristeza y demás, pero al mismo tiempo, como te dije antes, hay como una expectativa de que algo nuevo va a suceder. Evidentemente, estas crisis hay que mirarlas también como una oportunidad de transformar cosas y hacer cosas nuevas que sean mejor. ¿Con la Gustavo, empresa o más general, perdón? Que decís algo nuevo va a suceder. Bueno, en general, en las empresas que pasan por crisis, las crisis valen la pena si se genera algo nuevo a partir de esa crisis. ¿Qué A te eso me gustaría que pase refería. de nuevo en los Grobos? Bueno, yo creo que Los Globos fue fundada hace 40 años en un mundo que era absolutamente diferente. O sea, no había teléfono celular, no, es más, los teléfonos de línea eran muy difíciles de comunicarse, obviamente no internet, no había la tecnología que tenemos hoy. Y probablemente muchas de estas empresas se quedan dando respuestas a problemas que se resolvían de otra manera. Quizá hoy las empresas tienen que, digamos, navegar con la nueva convergencia tecnológica y adaptar sus modelos de negocios a las nuevas tecnologías. Entonces creo yo que quizás sea una oportunidad también para revisar los modelos de negocios. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Sofía Celasco los saluda. En este ¿Cómo le va? contexto bueno, de esta crisis y demás que usted estaba comentando con los chicos, hay productores que todavía siguen trabajando con ustedes. Digo, ¿cómo le explica eso a ellos? ¿Cómo mantiene esa confianza? Usted decía, bueno, de esto puede surgir algo nuevo. ¿Ese es un argumento, por ejemplo, para llevar tranquilidad a los productores que elijan seguir confiando en la empresa?
Bueno, yo creo que, digamos, la empresa durante muchos años construyó un vínculo con los productores que iba más allá de los negocios puntuales. Eh, y eso se vio reflejado en la crisis porque muchos productores, más allá del dolor y de la sorpresa que le puede haber causado esta crisis financiera de los Globo, siguen apostando al vínculo con los Globo. O sea, muchos de estos productores, obviamente la mayoría de ellos son amigos a esta altura de la vida, me decían, tengo un problema que es la deuda, pero tengo Sí. un problema que puede ser mayor, que es qué hago ahora que no tengo a los Globo, que era mi compañero en el camino del crecimiento y del desarrollo que había tenido. Y bueno, me parece que esa es una de las fortalezas que tiene la compañía, que todavía, a pesar de todo, tiene la confianza y la expectativa de que va a seguir y va a seguir aportando lo que venía haciendo quizá con mayor fortaleza, intensidad y más adaptadas a los tiempos que se viven. Gustavo, hablaba recién de el vínculo con los productores, de revisar los modelos de negocio. Le quiero preguntar si en esa ecuación puede haber algo que se pueda hacer desde el Estado. Digo, no sé si tendrá o tuvo diálogo con este gobierno, pero le quiero consultar qué podría hacer o qué se podría hacer desde el Estado para que esta situación que atravesó y que está atravesando los Globo no le pase a otras empresas. O si por el contrario es un tema, usted considera que es un tema de decisiones empresariales, de coyunturas de mercado y de cosas únicamente de privados. No, por supuesto que desde los gobiernos o desde el Estado se pueden hacer un montón de cosas. Un montón de cosas, por ejemplo, facilitar que las cosas ocurran, ¿no? Y no complicarlas, Por ejemplo, que es lo que hemos vivido las últimas décadas. Bueno, mirá, hay digamos, un plan de la cadena agroindustrial que es bastante claro sobre eso y expresa, yo creo, que la opinión de la mayoría del ecosistema agroindustrial. Tiene que ver con la rebaja o eliminación de los impuestos, como las retenciones, el tema de la ley de semillas, el tema de una ley de arrendamiento adaptada a estos tiempos, la facilitación de las inversiones en industrialización de materias primas a través de beneficios o incentivos. Es decir, el campo argentino puede crecer al doble de lo que es hoy rápidamente, por otro lado, porque están todos los líderes, los emprendedores dispuestos a hacerlo, pero necesita que el Estado le saque un pie arriba de la cabeza. Justamente necesitamos la libertad, como se dice ahora, y eso todavía no está ocurriendo, se está haciendo un esfuerzo muy grande para resolver los problemas macro y en general de todo el país, pero yo creo que el sector podría dar muchísimo más de lo que está dando si es que el gobierno facilita un poco que las cosas ocurran. ¿qué falta para usted, por ejemplo, metiéndonos en temas de retenciones? ¿Qué le falta al gobierno? ¿Es un tema de intención? ¿Es un tema de, no sé, de capacidad, de contexto? ¿Qué falta para que el gobierno pueda sacar ese pie de encima? No, yo creo que el gobierno ha manifestado su deseo de sacar las retenciones y me da la impresión de que eso existe. Lo que pasa que probablemente quizá no sepa cómo hacerlo o no pueda hacerlo. Y tampoco creo yo que, no sé si tiene la conciencia de que medidas de ese tipo pueden generar un efecto inmediato, positivo, ¿no? A lo mejor no. Y por otro lado, yo lo ¿Sentís que el explico en el gobierno no libro entiende con tanto de agro? bastante, Perdón. no sé si no entiende, sí, bueno, si entendiera de agro, yo creo que estas medidas las hubiese tomado, ¿no? Yo creo que tiene dudas sobre el impacto que puede tener, inclusive temporal, ¿no? Ujú. ¿Cuánto tiempo llevaría para volver a restablecer la capacidad de recaudación? Ujú. Y hay un tema que a mí me preocupa, que yo lo desarrollo en el libro, que es que no es solamente la quita o rebaja de retenciones lo que soluciona el problema, porque eso hasta ahí puede ser una transferencia de valor de un sector a otro. Nosotros necesitamos
producir más, pero transformar más materias primas en productos industriales más sofisticados. La quita de retenciones también seguramente aumentará el uso y la demanda de tecnología y la activación de determinadas tecnologías de última generación, el uso de semillas mejores, en fin, un montón de cosas, pero tiene que ser mirada en forma sistémica, con otras medidas que hagan que ese flujo de dinero que se va a generar vaya a los lugares adecuados Si para el el país, gobierno, para el interés de la nación. Gustavo, si el gobierno Sí, supiera algo perdón. de agro, ya hubiera, o sea, supiera más de agro, ya habría sacado las retenciones, dice. Yo creo que sí, pero no solamente sacado las retenciones, sino tomar un paquete de medidas como las que acabo de mencionar. Ok, ok. Gustavo, vuelvo un segundo a la cuestión de las crisis en las empresas del agro, porque veía ayer lo que pasó con Bioceres y entiendo que también fuiste fundador de Bioceres. Quería saber cómo ves esto de, bueno, la novedad fue que cayó en cesación de pagos. Sí, bueno, con pena también, por supuesto, pero no conozco el tema Estás en alejado. profundidad, Ujú. porque sí, hace 15 años que estoy alejado del tema, Bien. pero obviamente con mucha pena. Es una empresa, digamos, muy emblemática, ¿no? Y muy importante para la Argentina, ¿no? Ujú. Transformó a la Argentina en líder mundial en temas de biotecnología agrícola. Dos cosas más quiero charlar con vos, Gustavo, antes de cerrar. Por un lado, que te escuchaba hablar de los productores y de la deuda y de esa respuesta que te dan algunos que dicen, bueno, por un lado tengo una deuda y por el otro no sé cómo voy a seguir sin los Grobo. Quería saber qué les decís a los que están pensando en la deuda y están esperando respuestas. Bueno, se están dando respuestas. Entiendo que la empresa está ocupándose del tema. Es Ujú. decir, que seguramente los productores sepan qué se está haciendo, ¿no? Ok. Y por otra parte pensaba en que el agro siempre tuvo esta idea, inclusive en aquella época en la que te llamaban el rey de la soja, cuando te presentaban en los medios de comunicación, el agro siempre tuvo esta idea de tratar de llegar, sobre todo después del 2008, a la agenda masiva, a que dejemos de hablar de agro solo en los programas de agro, cosa que yo coincido y sigo pensando que es una buena respuesta para que el resto, no solo los gobiernos, sino el resto también entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de campo, de producción agropecuaria, de la vida en el interior. Ahora, es verdad que cuando surgen esas voces, como surgiste vos en aquel momento, también surgen muchísimas críticas del propio sector. ¿Cómo vivís esas críticas y pensás que hoy hay... Uy, justo a ver si se nos cortó la comunicación. No sé si me estará escuchando Gustavo. ¿Estás por ahí? Lo perdí. Ahí estamos tratando de reconectar con Gustavo, nos avisará cuando nos escuche. Vamos a intentarlo. Decía, bueno, si el gobierno entendiese algo de agro, ya hubiese eliminado las retenciones. Sí, buena definición de lo que dice un hombre que vivió toda esta etapa. Hace unos días daba una entrevista en la que decía que él se erigió como empresario de medios en el 84, 1984, junto con la democracia, y desde ahí hasta la actualidad, 20, no, ¿qué 20? 40, Ujú. 41 años, siempre tuvo que lidiar con este tipo de cosas, con las retenciones, y que vio todas las películas, vio todas las versiones, vio Sí. todas las medidas. Bueno, hoy que hablábamos tanto del tema de la confianza de los productores, también una pregunta que queda en el aire es, una persona que estuvo tantos años ligado a la producción, pero aparte de un rol clave como tuvo esa empresa, es que probablemente él haya visto cómo fue mermando, subiendo, bajando esa confianza Exacto. en los distintos gobiernos con las distintas medidas. Sí, la confianza y las proyecciones, la Ujú. producción, se ve muy claro cuando estás muy adentro, como el caso de Gustavo, cómo es la foto hoy y cómo podría haber sido la foto Ujú. sin este tipo de medidas. ¿Está conectado? ¿Nos escucha, Gustavo? Sí, lo escucho bien. Volvimos, ahora sí, volvimos. Te decía que para cerrar quería entender cómo ves las voces del agro en la agenda pública, que en algún momento se decía que una de las soluciones para estar en la agenda masiva era poner voces del campo en los programas que no sean de agro únicamente y que no nos hablemos entre nosotros. Y un poco es lo que pasó con vos y aquella época en la que se te llamaba el rey de la soja cuando te presentaban en los canales de televisión. Digo, ¿sentís que hoy hay una voz así? ¿Sentís que sirvió? ¿Sufriste las críticas por eso? Bueno, yo asumí, digamos, que los empresarios, y especialmente los del campo, teníamos que participar del debate público, ¿no?
era parte del rol que yo creía que tenía en ese momento, y lo hice de esa manera, desde la empresa y desde mi vida personal. Obviamente que cuando uno tiene exposición y dice algo público, está, digamos, expuesto a las críticas, y no solamente las críticas, sino a cosas despiadadas, pero yo creo que es parte de las reglas que uno tiene que asumir cuando decide tener exposición pública. Así que eso no me pone mal, ni me hace sentir mal. Me parecería que tiene que haber muchos empresarios debatiendo esto, y que también tenemos que formarnos para poder debatir eso, ¿no? Pues los empresarios en general no estamos formados para el debate público, porque estamos concentrados en nuestro negocio, en hacer nuestras cosas, eso está bien. ¿Sentís que ese es el principal factor de que hoy no esté el campo en el debate público, o no lo suficiente, al menos a mi criterio? En general no es el campo, son los empresarios en general, que no estamos preparados para eso. Y los tiempos que corren requieren no solamente hacer buenos negocios y dar trabajo y pagar impuestos, sino que también requieren participar del debate público. Gracias, Gustavo, por esta charla. Qué bueno haberte tenido. Hace rato que queríamos charlar con vos. La oportunidad del libro nos lo permitió. Gracias. Un gusto saludarlos. Igualmente. Chau. Buen fin de semana. Ahí charlaba con nosotros Gustavo Groboco Patel. Como les gané la apuesta. ¿Cómo le gusta cobrarse las que gana? Me gusta mucho ganar a mí.